Imagínate un mundo donde mover algo pesado significa arrastrarlo durante horas, incluso días. Donde construir una casa, un templo o una ciudad entera implica un esfuerzo físico brutal, simplemente porque no existe una forma eficiente de transportar materiales. Un mundo sin autos, sin bicicletas, sin maquinaria. Un mundo donde el progreso existe, pero avanza lento. Ese mundo fue real, durante miles de años. Y lo más sorprendente no es eso. La rueda, uno de los inventos más importantes de la historia, no apareció al inicio de la civilización. Apareció cuando la humanidad ya había avanzado bastante. Y cuando llegó, no solo cambió cómo nos movemos, cambió cómo funciona el mundo. Antes de la rueda, la humanidad ya había logrado cosas impresionantes. Dominaba el fuego, fabricaba herramientas, cultivaba alimentos, construía estructuras monumentales. Civilizaciones como Mesopotamia y Egipto ya eran complejas, organizadas y avanzadas. Pero había un problema crítico: el transporte. Mover objetos pesados era extremadamente difícil. Se arrastraban cargas sobre el suelo, generando una fricción constante. Se utilizaban trineos en barro o arena. Se empleaban troncos como rodillos para reducir el esfuerzo. Y se usaban animales, con capacidad limitada. Cada movimiento requería energía. Y eso limitaba todo: la construcción, el comercio, la agricultura, el crecimiento de las ciudades. La humanidad podía avanzar, pero estaba frenada. La rueda no nació para mover cosas. Nació para resolver un problema completamente distinto: producir mejor. Alrededor del año 3500 a.C., en Mesopotamia, una de las primeras grandes civilizaciones humanas, aparece la rueda de alfarero. Un disco que gira sobre un eje vertical y que permite moldear arcilla con una precisión que antes era imposible. Antes de este invento, cada pieza de cerámica se hacía completamente a mano. Eso implicaba formas irregulares, tiempos largos de producción y una gran dependencia de la habilidad individual del artesano. Con la rueda de alfarero, todo cambió. El movimiento circular permitía controlar la forma desde todos los ángulos al mismo tiempo. Se podían producir piezas más simétricas, más delgadas y más resistentes. Y lo más importante, en menos tiempo. Esto no solo mejoró la cerámica, impulsó la especialización del trabajo, permitió producir más, intercambiar más y desarrollar economías más complejas. Pero aquí está el punto clave. El verdadero descubrimiento no fue el objeto, fue el principio. La comprensión de que un movimiento rotativo continuo podía facilitar el trabajo humano. Ese momento aparentemente simple marcó el inicio de una de las ideas más poderosas de la historia. Porque cuando el ser humano entendió cómo controlar el giro, abrió la puerta a todo lo demás. Pero pasar de una rueda que gira a una rueda que transporta no fue inmediato. De hecho, fue uno de los mayores desafíos técnicos de la antigüedad. El verdadero avance ocurrió cuando alguien logró integrar la rueda con un eje fijo. Esto parece obvio hoy, pero en su momento fue revolucionario, porque implicaba entender algo fundamental: que la rueda debía girar libremente mientras el eje permanecía estable. Esto requería precisión en la fabricación. El agujero central debía ser perfectamente circular. El eje debía encajar sin bloquear el movimiento. La fricción debía ser suficiente para controlar, pero no tanta como para detener el giro. Además, los materiales disponibles eran limitados. Madera principalmente, lo que obligaba a encontrar soluciones ingeniosas para evitar desgaste, rotura o deformación. Este sistema rueda-eje es, en esencia, una de las primeras máquinas de la historia. Una máquina que transforma fuerza en movimiento eficiente. Cuando finalmente se logró dominar, aparecieron los primeros carros. Y con ellos, algo nuevo: la capacidad de mover grandes cargas con mucho menos esfuerzo. No fue solo un invento, fue un salto en la comprensión del movimiento. Una vez que la rueda comenzó a utilizarse para transporte, su impacto fue inmediato y expansivo. Las primeras ruedas eran sólidas,
hechas de madera maciza. Eran resistentes, pero pesadas. Esto limitaba la velocidad, pero permitía soportar grandes cargas. Con el tiempo, surgió una innovación clave: la rueda con radios. Al eliminar material innecesario en el centro, se redujo el peso sin perder resistencia. Esto permitió mayor velocidad y mayor eficiencia. Y con eso, nuevas aplicaciones. En la agricultura, facilitó el traslado de cosechas y herramientas. En el comercio, permitió transportar bienes a distancias mucho mayores, conectando regiones y culturas. Pero donde el impacto fue más evidente, fue en la guerra. Los carros de combate se convirtieron en símbolos de poder. Eran rápidos, maniobrables y letales. Permitían atacar, retirarse y reposicionarse con ventaja. Civilizaciones como los hititas, egipcios y asirios dominaron esta tecnología. Más adelante, los romanos llevaron la rueda a otro nivel. No solo la usaron, diseñaron todo un sistema alrededor de ella. Construyeron caminos sólidos, duraderos y conectados. Esto permitió una logística sin precedentes. Ejércitos que se movían rápido, comercio constante, comunicación eficiente. La rueda dejó de ser un invento aislado. Se convirtió en parte de un sistema que sostenía imperios. A pesar de su utilidad, la rueda no se adoptó de forma universal. En América precolombina, por ejemplo, grandes civilizaciones como los mayas, aztecas e incas no utilizaron la rueda para transporte. Esto no se debe a falta de conocimiento. De hecho, se han encontrado juguetes con ruedas, lo que demuestra que entendían el principio. La diferencia estaba en el entorno. No existían animales grandes como caballos o bueyes que pudieran tirar de carros. El terreno era complejo: montañas, selvas densas, caminos estrechos. En ese contexto, cargar a mano o usar redes de caminos adaptados era más eficiente. Esto rompe una idea común, que una buena tecnología siempre se adopta. No es así. La tecnología solo se impone cuando encaja con el entorno, cuando resuelve un problema real, mejor que cualquier alternativa. La rueda fue revolucionaria, pero no universal. Con el paso de los siglos, la rueda no desapareció. Se transformó. Durante la Edad Media, se integró en sistemas como molinos de agua y viento, donde el movimiento rotativo se convertía en energía útil. Más adelante, en la Revolución Industrial, se convirtió en el corazón de las máquinas. Engranajes, poleas, ejes, todos basados en el mismo principio. La rueda dejó de ser visible, pero se volvió esencial. Uno de los avances más importantes fue el neumático. Al introducir aire dentro de la rueda, se logró absorber impactos, mejorar la tracción y aumentar la eficiencia. Esto hizo posible el desarrollo del transporte moderno. Bicicletas, automóviles, camiones. Hoy, la rueda está en todas partes. No solo en lo que ves, sino en lo que mueve el mundo. Motores, turbinas, sistemas industriales, incluso en tecnología avanzada. La rueda evolucionó, pero nunca dejó de girar. Si la rueda fue tan importante en el pasado, su futuro también lo será. Hoy, la rueda está cambiando nuevamente. Se están desarrollando materiales inteligentes capaces de adaptarse al terreno. Ruedas sin aire, que no se pinchan. Sistemas que distribuyen mejor el peso y reducen el desgaste. Incluso existen ruedas esféricas que permiten movimiento en cualquier dirección. Y tecnologías que eliminan el contacto directo con el suelo, como el transporte magnético. Pero más allá de la forma, lo importante sigue siendo el principio: reducir fricción, optimizar movimiento, ahorrar energía. Tal vez en el futuro, la rueda no desaparezca, sino que se integre tanto en la tecnología que deje de notarse, pero seguirá ahí, cumpliendo la misma función que hace miles de años: hacer que avanzar sea más fácil. La rueda no fue el primer invento, pero fue uno de los más importantes, no por su complejidad, sino por su impacto, porque no solo resolvió un problema,
cambió la forma en que la humanidad progresa. La rueda nos enseña algo clave. Las ideas más poderosas no siempre son las más complicadas. Son las que abren nuevas posibilidades, las que permiten construir sobre ellas. Y tal vez, la próxima gran innovación no sea algo completamente nuevo, sino algo que ya existe, esperando ser visto de otra manera. Porque cuando entiendes el origen de las cosas, empiezas a entender el futuro.